Buenos días, vamos a ver ahora la tercera clase de Python que tiene que ver con la librería NumPy. Bueno, yo acá ya abrí el notebook. Arriba de todo está el nombre del notebook, es uno que yo se los voy a dejar, así que no van a tener problema en acceder a él. También les voy a dejar el PDF de este notebook impreso si lo necesitan. ¿Qué es NumPy o NumPy? Como habría que decirlo en inglés? Es una librería que originalmente en Fortran se llamaba BLAS. Es un paquete primero diseñado para álgebra lineal, es decir, álgebra vectorial, pero que fue agregando con el tiempo. O sea, el paquete original de Fortran fue transformado a Python y con el tiempo se le empezaron a agregar un montón de cosas más. Básicamente, en este momento es una librería que agrega objetos muy útiles que tienen que ver con vectores y matrices y con cosas que nosotros usamos. ¿Se acuerdan que los objetos tienen, aparte de su definición del objeto, tienen atributos donde se agregan cosas? Por ejemplo, si yo tengo una matriz de 100%, bueno, el 100% es un atributo que ya está. Yo no tengo que contarlos ni recordar de memoria o usar una tercera variable para guardar esto, sino que el propio objeto va a saber cuántos elementos tiene. Y lo otro que tienen los objetos son métodos o funciones. Y en este caso esta librería tiene miles de métodos muy útiles para hacer cosas con vectores, matrices o lo que se necesite hacer, incluyendo transformada de Fourier y otras cosas que son más incluso sofisticadas. Por ejemplo, tiene toda la estructura matemática rearmada, tiene a su vez hasta números al azar, tiene algunas funciones muy básicas de estadística y otras muchas más. O sea, no se concibe el uso de Python en ciencia sin no usar NumPy, porque NumPy es la base de todo el cálculo científico que se usa. Una de las ventajas que tiene, que ya estaba en el paquete BLAS original, era que era un paquete muy rápido, o sea, las rutinas estaban muy bien armadas para ganar velocidad. ¿Cómo lo llamo? Bueno, normalmente tengo que usar la orden import. ¿Se acuerdan la clase pasada? Esto importa la librería del sistema, con lo cual mi Python de acá adelante aprendió NumPy. Y le voy a decir que lo importe como np. Normalmente np lo llama todo el mundo, es la abreviatura. O sea, np punto cualquier cosa es que estoy llamando algo del NumPy. Por ejemplo, podría preguntar qué versión de NumPy tengo acá. Vamos a tenerlo limpio mejor. ¿Qué versión de NumPy yo tengo? Entonces voy a usar este comando print. Voy a llamar a algo de NumPy, por eso np punto, porque se acuerdan que acá arriba a NumPy lo llamé np. Y este comando versión es la llamada a un atributo donde está anotado qué versión es. Entonces vamos a cargar NumPy, corro esta celda, corro la que sigue y fíjense que esta es la versión de NumPy 1.19.2. Que tengo que admitir que no es la última, acabo de fijarme, y ya salió una nueva. A diferencia del Fortran, que ya pasó muchos años de su salida, NumPy y todo lo que es relacionado a Python, yo les había dicho que cambia todo el tiempo. Lo cual tiene una parte buena, se corrigen errores, y una parte mala que por ahí a uno le cambian cosas. Y es inevitable cuando uno trabaja con NumPy. Vamos a ver la clase de objetos que en NumPy se lo llama array, la traducción sería arreglos en castellano, y es todo una estructura muy sofisticada para manejarse. Por ejemplo, ¿cómo creo yo arreglos? Bueno, puedo usar el comando numpy arreglo array y ahí ponerle una lista de cosas. Entonces esta lista de cosas se va a convertir en componentes de un arreglo unidimensional, o sea, básicamente un vector. Yo podría imprimir A, porque esta lista a partir de este comando se transforma en esto de acá. Y esa es la parte interesante. Y yo podría imprimir, de qué tipo es. ¿Se acuerdan la función tipo que vimos en la clase pasada? También puedo, acá yo la armé a partir de una lista, pero también la podría haber armado de una tupla. ¿Se acuerdan que las tuplas eran una clase de lista inmutable? Que para distinguirse, en vez de tener los corchetes, tenía los paréntesis.
puedo imprimir B e imprimir el tipo no de A sino de B, vamos a cambiarlo, donde así me veo que ya no es una tupla, es un arreglo NumPy. Vamos a correr esto. Entonces A se convirtió en esto. Fíjense que la lista tenía los elementos separados con comas. El arreglo NumPy no. Esto es un objeto NumPy. Cuando le pregunto qué tipo es de la clase NumPy arreglo. Y este es el vector B, 1, 2, 3, que provenía de una tupla, donde ya la tupla se perdió, no está más. Y ahora es un arreglo de la clase arreglo de NumPy. Los cálculos en NumPy son muy rápidos y vamos a hacer una pequeña pruebita. Vamos a usar lo que se llama un decorador. Un decorador es una orden para la página web, no es una orden para Python, aunque está medio mezclada la situación. Y vamos a correr una serie de cálculos cortos para ver velocidades. Timeit me va a decir lo que tarda la línea que yo pongo en ese renglón. No sé, esa sentencia en particular me va a contar cuánto tarda. Range la habíamos visto, es una función de Python. Yo pongo range de qué número a qué número quiero ir y eso me lo genera. Y arrange es la versión de range pero de NumPy. Entonces vamos a hacer en Python clásico L es igual a range de 1000. O sea, esto va a tomar el número 0, 1, 2, 3, 4 al 999. El 1000 no, se acuerdan que el último no corre. Y voy a poner timeit, o sea, le voy a tomar el tiempo a hacer esto. Para L en el rango de 1000, hacer esta cuenta. A es igual a L cuadrado. O sea, para cada uno de estos elementos va a correr esta cuenta. Y vamos a tomar el tiempo. Vamos a poner un separador impreso que diga print. El print imprime, digamos, no hay mucha historia. Si le pongo comitas al print, me va a imprimir el texto. Sé que esto imprime. Y después le voy a decir A es npRange de 1000, o sea, básicamente lo mismo que esto, pero en comando de NumPy. O sea que A es un arreglo NumPy y voy a pedir el tiempo que tarda A2 en convertirse en A cuadrado. Y esto lo vamos a correr. Fíjense que no es inmediato, pues yo pedí un cálculo largo. O sea, Python clásico tarda 286 microsegundos. Un microsegundos por 10 a la menos 6. Más o menos este error. Pero usando NumPy, fíjense que ahora tardo 1.23 microsegundos con este error. O sea, tardé cerca de 200 veces menos. O sea, NumPy es 200 veces más rápido que si escribo el comando como si fuese un comando de Python común. O sea, la gracia de usar NumPy es ganar velocidad en nuestros cálculos, y mucha. Igual el Fortran va más rápido que esto, pero el Fortran es para un cálculo más pesado. Esto podría ser para un análisis de datos rápido. Por ejemplo, vamos a ver más propiedades. Cargo esta lista en L y convierto este L en un arreglo NumPy que se guarda en A. Después pido A de type. El de type es una función que viene pegada con NumPy. No es el type que vimos original hace un ratito, sino que ahora es de NumPy. Si corro esto, me va a decir que el A-type es int64, o sea, enteros de 64. Fíjense que estos números serán enteros, por lo cual este es un vector entero. Si lo imprimo, tengo 1, 2, 3, 4. Si, por ejemplo, yo le ponía un punto a 1 y lo convierto en real y corro esto, ahora, ¿qué pasa? Bueno, NumPy no permite que haya un elemento diferente. Todos los elementos de un arreglo NumPy tienen que ser del mismo tipo. Si yo pongo uno real, bueno, todos los demás se convierten en real. Si lo vuelvo a poner entero, fíjense que se convierte en entero. Pongámoslo real de nuevo porque es algo que no miré. Y es el tipo. El de type me dice ahora que es flotante de 64 bits, o sea, un real por 8 que llamamos en Fortran. Si lo vuelvo para atrás, lo sigo teniendo en entero. Los arreglos pueden ser de muchas dimensiones, una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones. Esto es lo que hicimos hasta ahora,
Pero nada evita que yo ponga corchete y corchete 1, 2. Corchete 1, 2, o sea, hago una lista de listas. Y esta lista de listas, esto lo vimos en la clase pasada, lo guardo en B, pero como arreglo NumPy. Y acá lo que hago es una lista de listas, donde hay una lista principal que tiene las listas de adentro, y voy a pedir atributos. ¿Cuáles son los atributos de A? Que es un arreglo unidimensional, los atributos de B, que es un arreglo bidimensional, y los atributos de C, que es un arreglo en la tercera dimensión. Y voy a imprimir el shape de A aparte. O sea, fíjense que esto lo pone como 6, o sea, tengo una sola dimensión, ninguna más. B tiene 2 dimensiones por 2 dimensiones, y este arreglo, que está en la tercera dimensión, tiene 2 dimensiones por 2 dimensiones por 1. O sea, yo puedo manejar fácilmente arreglos de todos estos tipos de una dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones. Puedo imprimir el tamaño, pero el tamaño es de una sola de las dimensiones. O sea, el primero tiene dimensión 6, pero los otros les cuenta dimensión 2. ¿Por qué? Porque están estos dos primeros acá. O sea, el largo me sirve, la función largo, len, me sirve solamente para la primera dimensión. Si quiero el tamaño, tengo que usar la función size. Perdón, tengo que leer el atributo, no es una función, es un atributo, size, que me dice que B tiene 4 dimensiones. O sea, que no es que tiene 4 dimensiones, sino que es de 4 por 4 elementos. Si yo pido C, por ejemplo, me va a decir 4 también, porque tiene 4 por 4 elementos. Tiene en total 4 elementos. Bueno, y si pido, yo antes me equivoqué, pensé que pedía la dimensión. Si pido realmente la dimensión, los atributos de la dimensión, es 1, 2 y 3. A es de 1, B es de 2 y C es de 3 dimensiones. Entonces, a ver, resumamos porque creo que lo dije mal en principio. Largo len es una función que mide el largo. Size es un atributo que me dice cuántos elementos tengo en ese arreglo. Y ndim es número de dimensiones, y eso sí me dice las dimensiones. La librería NumPy trae un montón de funciones asociadas, muchísimas. Si yo cliqueo en numpy.org, voy a ir a una página web que se está cargando, que me cuenta todo sobre NumPy, incluyendo cómo instalarlo, la documentación, todo. O sea, y en este lugar es donde yo puedo ir a ver qué está pasando con NumPy, puedo pedir la documentación, la instalación, cómo correr rápido cosas y así. También tengo guía de usuario, donde me cuenta un montón de cosas, incluyendo comando por comando de NumPy. Pero eso vamos a dejarlo para después. O sea, toda la documentación de NumPy, para que yo entienda cómo se definen los objetos, qué atributos tienen esos objetos y qué métodos tiene, está expuesta públicamente en una página web. O sea, es muy rápido. Vamos a ver lo de recién, por ejemplo, para ver funciones. Yo armo este arreglo con esta lista y se guarda en A. Puedo pedir la función valor medio, o sea, el promedio, que me diga cuál es el máximo a la función máximo y que me diga el atributo de su forma, de su shape, de su forma, que shape en inglés. Entonces me dice que el promedio da 4, el elemento más grande es un 7 y que es un vector de 7 elementos. Entonces acá usé dos funciones pegadas en el objeto que ya están para uso, o sea, no tengo que programarlos, y resuelvo muy rápido lo que quiera hacer. Pero si yo acá pongo, por ejemplo, esas son funciones, entonces tengo que ponerlas con el paréntesis, porque en el paréntesis yo puedo poner parámetros, que después vamos a ver alguno. Si yo pongo que me imprima A, pero sin nada, sin los paréntesis, eso me va a imprimir un aviso de que este es un método de NumPy, de los arreglos de NumPy, y una indicación propia de los programadores que a mí mucho no me sirve, pero esto me avisa de qué trata la función. También acuérdense que yo podía haber pedido cosas cliqueando
Shift-Tab en este lugar, como vimos la clase pasada. Si yo imprimo B, imprimo el valor medio de B, puedo también ponerle dentro de los paréntesis algún parámetro que la función toma. Por ejemplo, si pido eje igual a 0, me hace el promedio sobre el primer eje de las columnas. Si pongo un 1, sobreentiende que es el promedio sobre el eje de las filas. Por ejemplo, si yo corro esto, me escribe B, me escribe el valor medio de B, y este es el promedio de tomar las filas, o sea, el promedio de 1 con 1 es 1, el promedio de 4 con 2 es 6, dividido 2, 3. Y este es el promedio de las filas, o sea, es el promedio entre estas dos. 3 dividido 2, 1.5. Y 5 dividido 2, 2.5. Fíjense que qué bueno que es tener esto, porque acá yo soy una matriz chiquitita, pero podría tener matrices enormes y me gustaría saber estos datos. NumPy tiene muchos comandos propios. Por ejemplo, yo podría decirle usar NumPy a range de 10, con lo cual si lo corro me crea rápidamente del 0 al 9. Acuérdense que el 10 es el último que no se usa y el primer elemento se cuenta como el 0. O sea, tengo un vector de los elementos del 0 al 9 muy rápido. Entonces esto es muy fácil de usar, pero también tengo comandos dedicados. Por ejemplo, tengo el espacio linspace, o sea, espacio lineal, con comienzo, final y cantidad de puntos. Y también puedo imprimir una línea así. Y para que me quede más lindo, a veces le puedo dar del principio hasta el final, del comienzo, final, número de puntos, pero que no use el punto 10, para que tome los intervalos más fáciles de usar, más agradables. Fíjense que en el primer caso me quedan los números de esta manera, que probablemente no eran los que yo quería, pero si les digo que no use el último punto, me quedan de a décimos. Esto es porque se cuenta desde 0 y me tengo que acordar siempre de eso. Y al ponerlo de esta manera, estoy sumando 0,11 y no 0,1, que es lo que yo quería probablemente hacer cuando quise usar este comando. También tengo comandos como hacer una matriz con ceros, NP0s, que tenga dos elementos o que sea una matriz, perdón, este sería un vector de dos elementos, una matriz de 2×2 toda llena de ceros. O, por ejemplo, esta que es NP1s, o sea, que me llene de unos y que se parezca a la A. O esta que me llene de ceros, que se parezca a la A, pero le voy a sumar 3 a todos los elementos. O sea, lo voy a hacer muy rápido. O una que se parezca a esta, pero que esté llena de unos. Vamos a correr esto para verlo. Fíjense que la primera era con ceros de dos elementos, o sea, 0, 0. La segunda era de 2×2, o sea, llena de ceros, 0, 0, 0, 0. La segunda era con 1, pero que se parezca a A. A, ¿cuál era? La que tenía por acá arriba. Esta es A, no, más arriba la tenía A. A ver, ¿dónde la vamos a buscar? Acá está A. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, perdón, acá está. Esta es la que estoy usando. Es del 1 al 7. Entonces me creo una de 7 elementos, pero con unos, este comando, porque yo pedí unos, pero del tamaño de A. Acá pedí ceros, pero le sumé 3. Entonces me quedo llena de 3. Y acá pedí que sea como 1, 2 y 3, como este lista, pero llena de unos. O sea que me pone 1, 1, 1. O sea, esto es para que vean la facilidad de cosas que hay. También tenemos logspace, o sea, espacios logarítmicos que vaya de 0 a 2 en base 10. Perdón, que calcule, no es en base 10, sí, de 2 a 10 porque es logaritmo decimal, pero que calcule 10 valores.
Como pueden ver, acá está el resultado. Y el último valor sería con 10 a la 2, 10 a la 2 es 100. Entonces esto me separa los números en un espacio logarítmico. Y también yo puedo hacer algo, que esto también está en Fortran 90 y 95, que es tener un vector, y decir que B es ese vector, pero cambiadas las dimensiones, que en vez de ser un vector, ahora sea una matriz de 3 por 2. Entonces vamos a ver qué pasa. Esto es A, lo primero que se imprimió, esto es lo que puse para separar, y fíjense que ahora es de 3 filas por 2 columnas. Pero dividió los números que ya existían, 1, 2 en la primera fila, 3, 4 en la segunda y 5, 6 en la tercera. E incluso tiene el comando para ir para atrás, este comando Ravel, que en realidad no es, está como función, fíjense, lo que hace es volver para atrás el vector. Si yo imprimo B Ravel, vuelve a ser un vector. Una de las cosas que hay que tener cuidado es que son objetos. Entonces yo puedo tener B con un objeto que es un reshape, o sea, un cambio de forma de A, otro C que es un reshape igual, y yo podría imprimir A y B para ver los cambios que hice. Este tiene 6 elementos y este tiene 3 por 2. Y yo podría imprimir B, imprimir un espacio en blanco, y decir que B11 sea 100. Imprimo B. O sea, modifico el vector de B. Entonces tengo B, que es esto de 3 por 2. Y después, acá, el elemento 1, 1, que ahora se enumeran de 0. Así que este es el 0, 1, 0, 1, 1. Es este. Y este fue el que cambió. O sea, esta es la fila 0, esta es la fila 1. De la fila 1, este es el elemento 0 y este es el elemento 1, 1 entonces. Y este es el que va a cambiar. O sea, yo puse 1, 1, pero si uno bien piensa como en Fortran, habría cambiado este. Pero estos se cuentan de 0. Es diferente a Fortran. Ahora, fíjese qué pasa, y esto es llamativo, cuando imprimo A. Bueno, el elemento este está cambiado. O sea, A, que es el vector original que yo hice un reshape para convertirlo en B, si modifique un elemento en B, se modifica el que va en A. Eso pasa porque los objetos no se reasignan a menos que yo los copie. Si yo pongo algo asignado a otro objeto, ese algo se convierte en otro nombre del mismo objeto. El objeto no cambia en memoria, todo apunta a la misma zona de memoria. O sea que B de 1, 1 y A de 3 guardan el mismo valor, porque apuntan al mismo valor en memoria. No es que está dos veces en la computadora, está una sola, con dos nombres diferentes. O se llama B11 o se llama AD3. Pero la memoria usada es la misma. Ahora, si yo pregunto con esta pregunta rara que puede hacer Python, ¿B es A? No, porque tienen distintas formas. Esto es falso. Ahora, si yo quiero copiar, lo que puedo hacer es A reshape y después poner la función copia de objeto. Esto copia un objeto entero a C. Entonces, por ejemplo, yo copio y ahora tengo el objeto A y el objeto C, que es un reshape 2×3 de A, pero copiado. Si los imprimo, obviamente son iguales porque uno es copia del otro, salvo por el reshape. Que fíjense que acá lo hice al revés, no lo hice de 3×2 como antes, sino que lo hice de 2×3. Ahora, si yo pongo C00 igual a 8888, C00 ¿cuál va a ser? De la lista de la estructura 0, el elemento 0, que es el 1. Entonces, si imprimo A y C, fíjense que, perdón, no imprimí, ahí lo voy a correr, que en C cambió, pero en A no. ¿Por qué? Porque son distintos objetos en la memoria. Yo también puedo, con comandos propios de NumPy, hacer un vector de números al azar con el comando NumPy random y un subcomando, una subfunción, un submétodo sería, que es rand de 5,
que eso me es una distribución uniforme de números al azar entre 0 y 1. Esto me va a crear un vector de 5 elementos que se va a guardar acá. Pero también tengo otros generadores de números al azar que no son uniformes. Por ejemplo, este que se llama normal. Lo que me crea son números al azar con una forma de campana de Gauss. O sea, en el centro va a haber números con mucha más probabilidad de salir que los bordes. Y se llama random, pero n. N viene de función normal probablemente. Y yo puedo imprimir un vector, imprimir el otro. Fíjense que los llamé diferentes acá. Y también puedo hacer una campana de Gauss, pero en 2 dimensiones, al convertir una matriz. Entonces tengo una distribución de números al azar, pero en XY, en 2 dimensiones. Y la puedo imprimir. O sea, si imprimo esto, tengo números al azar con distribución uniforme, todos tienen la misma probabilidad de salir. Números al azar con distribución gaussiana tienen más probabilidad de salir los más cercanos a 0. Y esto es una cantidad de números al azar con distribución gaussiana. O sea, tienen distribución gaussiana en este sentido y tienen distribución gaussiana también en cada sentido de cada columna. O sea, es una distribución gaussiana en 2 dimensiones. Lo cual está bastante bueno. Y se tienen que acordar también de que si yo, vamos a editar esta línea, que la dejé a propósito así, ¿por qué la dejé en modo Markdown, que es de comentario? La voy a poner en código para poder correrla. Que si yo pongo una función del sistema con el signo de pregunta, tengo un help rápido a mano para contarme de qué trata. Entonces me dice, esto retorna un conjunto con distribución estándar normal, que es la distribución gaussiana escrito en inglés. Entonces esto de acá me da un help. Vamos a dejarlo comentado porque si no probablemente moleste la persona que quiera correr esto. Porque el help es muy largo. También yo puedo, por ejemplo, tener hacer A como una range de 10, o sea, de 0 a 9, y podría imprimir del 1, elemento 1, hasta el elemento 8, cada 3. O sea, este es el elemento 0, este sería el primero, o sea que el 1 va. Este no, el 4 va porque es cada 3. Este no, el 7 va. Pero el 8 ya es el final. O sea, va a ser 1, 4 y 7 si corro esta línea. Fíjense, 1, 4 y 7. O sea, puedo seleccionar, lo cual está muy bueno. También puedo hacer máscaras o cambiar cosas muy rápido. Por ejemplo, imprimo A, pero las posiciones de los elementos 2, 4 y 6 les pongo un menos 99. Vamos a imprimir esto. Eso significaría que esta no, esta sí es la 2. Un 999. Esta no, la 4 sí. Ahí le pondría menos 999. Pero hay que tener cuidado, porque esto se cuenta de 0. Así que esta es la 1, esta la 0, la 1. Ah, está bien, conté de 0. Así que esta va a un menos 999. Esta no, y esta también va a cambiar. Entonces si corro esto, fíjense que sí, los que yo dije cambian. Pero también podría tomar números al azar, imprimir una función. Fíjense que acá voy a decirle que es de 0 a 100 y en total tengo 20 elementos y van a ser números al azar enteros. Obviamente, ¿cómo sé esto? Porque yo busqué en el manual cómo se generaban números al azar enteros que tiene la rutina y lo corro. Fíjense que me quedó esto. Una colección de números enteros al azar entre 0 y 100. Y ahora voy a decir A menor que 50. ¿Qué significa? Que va a revisar todo el vector A y cuando haya un A menor que 50 va a poner verdadero. Y cuando haya un A mayor que 50 va a poner falso. Entonces voy a correr esto y fíjense, el primero es 1, es verdadero. El segundo es 50, no es menor o igual, es menor. Así que es falso. Después estoy viendo falso, falso. Ah, no, este es verdadero. Falso, 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 falso. Verdadero, verdadero. Y son probablemente estos dos verdaderos de acá.
Y así con todo. Entonces puedo generar lo que se llama una máscara de verdaderos y falsos sobre un vector y después tomar decisiones sobre los números con esa máscara. Por ejemplo, yo sobre la máscara puedo preguntar con un if y el if va a dejar solamente pasarme los valores verdaderos. También puedo hacer operaciones muy rápidas con los arreglos. Por ejemplo, tengo el arreglo A de recién. Le puedo sumar 1, fíjense, y un saque a todo. Y puedo hacer esta cuenta más bizarra, a elevado al cuadrado más 3 por a elevado a la tercera. Y fíjense que no dudo en nada en hacerla. También puedo, por ejemplo, generar 10 elementos en A, hacer la cuenta en B y correr B, por ejemplo. Nada evita que yo guarde en otro vector mi resultado y después lo imprima. Y nada evita, por ejemplo, que también lo haga de esa manera. O sea, fíjense lo rápido que fue. Y ahí tengo B y C a partir de esta cuenta de acá. Y después podía preguntar con doble signo de pregunta. ¿Es B igual a C? Y acá me dice falso, 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 verdadero. Este doble igual se tienen que acordar que es el igual de Fortran. Y se ponen 2 para que se distinga de una asignación. NumPy tiene todas las funciones trigonométricas, logarítmicas, todas las que necesita. Y también las puede aplicar a vectores. Por ejemplo, acá tengo un vector de 18 elementos, lo imprimo y después le aplico el logaritmo decimal de A. Fíjense que acá tengo el logaritmo aplicado y fíjense que también tengo una queja porque el primer valor me da menos infinito, o sea, es un valor no determinado. Pero fíjense que el Python no murió, siempre le dejó menos infinito. De ahí en adelante, cualquier operación que yo haga con el vector, va a haber números, salvo las operaciones que se hagan con este elemento donde va a haber algún tipo de infinito, que en algún caso se va a poder arrastrar durante todo el cálculo sin que este muera. Y en otros momentos podría tener algún problemita con él, pero el sistema me va a ir avisando de esta situación. También podría tener una matriz, otra matriz, y después hacer matmul, o sea, multiplicación de matrices de ambas, guardarla en C e imprimir C. Fíjense lo rápido y fácil que fue multiplicar dos matrices. También puedo multiplicar una matriz por un vector, de la misma manera. Y lo puedo hacer en cualquier dirección. Si A es mi matriz, puedo multiplicar A por B o B por A, si los tamaños coinciden. Y podríamos hacerlo más salvaje, por ejemplo. Genero un vector de 1.000.000 de elementos. Y después genero le hago un reshape a una matriz de 1000 por 1000. Hago otra matriz, un vector B como A, o sea, de 1.000.000 de elementos, imprimo A. Vamos a hacer eso. O sea, fíjense que acá cuando imprimí, acá me muestra el principio y me pone el final. ¿Por qué? Porque eran muchos elementos. Lo mismo me lo hizo en esta dirección. O sea, esta es una forma que se imprime en estos notebooks, en estos cuadernos, cuando lo que uno va a imprimir excede el tamaño. Por supuesto, si yo quisiera ver todo esto, tengo que usar otra cosa, no el print común. O tengo que salvarlo en un archivo e ir a mirar el archivo, que es lo más probable que yo haría. Pero nada evita de que yo multiplique A por B. Al multiplicar A por B, esto va a tardar un montón. Y fíjense el resultado. O sea, acabé de multiplicar dos matrices de 1000 por 1000. La parte interesante fue de que la hice con operaciones de números enteros, por eso fue tan rápido. Pero me ahorré hacer el programa, por ejemplo, en Fortran, que podría hacer eso. De la misma manera, puedo generar una matriz A muy grande de 4000 por 4000 números al azar, imprimirla y después generar un número al azar entre 4000 y 1. Perdón, de 4000 elementos y una sola dimensión, multiplicarlo por 20 y restarle 10.
y después resolver el sistema de ecuaciones que armo con esta matriz y este vector de términos independientes con este comando que es de NumPy, pero de la parte de álgebra lineal que me resuelve un sistema de ecuaciones. Si hago eso, fíjense lo rápido que me resuelve el sistema de ecuaciones y estos son los resultados. Bueno, resumen rápido de lo que vimos. NumPy es muy bueno, pero hay que pensar en términos de matrices. O sea, yo acá proceso matrices, vectores, o sea, algún tipo de arreglo. Esa es la historia. Si yo tengo un problema en el cual lo puedo escribir con álgebra vectorial, me recontra conviene usar NumPy. Si no puedo escribir álgebra vectorial, puede que NumPy no sea la mejor solución, pero casi no hay cosas que uno no puede imprimir como álgebra vectorial. Entonces tengo que pensar siempre en términos de arreglos. Otra de las ventajas que tiene NumPy es que hay paquetes en paralelo donde se lo ha paralelizado para el hardware para que se hagan más rápido los cálculos en paralelo, con lo cual uno puede hacer testeos en NumPy y después cambiar a un paquete parecido que utiliza arreglos de NumPy y uno puede trabajar muy rápido. De acá uno puede sacar que hay muchísimos comandos en NumPy. No hay manera de aprenderse todos, tampoco sería útil sentarse a aprender todos los comandos de NumPy, pero sí uno puede ir aprendiendo los más usados y no tratar de aprender todos, sino una cantidad importante de comandos que puede usar, o cada vez que necesite usar algo de matrices, tengo que sacar ¿cuál es el máximo elemento de esta matriz y dónde está? Bueno, voy y busco el comando de NumPy que me dice eso. Y otra de las cosas que hay que tener cuidado que NumPy lo siguen modificando, es algo dinámico, se está trabajando hoy en NumPy, y alguna cosa que yo pueda haber hecho hace unos meses, hoy quizá que ya quedó obsoleta y fue modificada por otra mejor, después que los programadores de NumPy decidieron que esa forma de hacerlo no era la correcta.